Muy buenas noches a todos y bueno, bienvenidos a este tercer webinar que tenemos en nuestra serie para inversionistas internacionales. Y bueno, el tema de hoy es sumamente importante para todos nuestros clientes porque vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver de cómo adquirir una propiedad con financiamiento aquí en los Estados Unidos, incluso si no vives aquí dentro del país. Y bueno, mi nombre es Lizeth Fernández, soy asesora inmobiliaria ya con 10 años de experiencia ayudando a mis clientes internacionales en Latinoamérica específicamente a proteger su patrimonio aquí con una propiedad en Miami de manera estratégica y con visión. Me acompañan en esta serie de webinars mis amados, parte de nuestro equipo, Alejandra Monke y Ricky Etetgi. Bueno, quienes son parte de verdad fundamental de mi equipo y hemos trabajado con muchos de nuestros clientes de la mano. Así que bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, asimismo, hoy tenemos un invitado especial de lujo, quien es financista y nos va a dar respuesta a muchas de las preguntas que tenemos. Vamos en un momentico a hablar de él. Y bueno, me encantaría conocer de dónde nos están visitando todo nuestro público de hoy. Bueno, los va colocando las preguntas en el chat. Y bueno, nos encantaría también que si tienen alguna duda, cualquier cosa que vaya surgiendo durante la conversación, la vayan colocando allí. Y al final de nuestra entrevista vamos a estar respondiendo a las preguntas que de repente no han sido contestadas en nuestra entrevista. Igualmente, para todos aquellos que se queden hasta el final de esta presentación, va a haber un bono especial sorpresa para que, bueno, para que aprovechen la oportunidad que les vamos a presentar el día de hoy. Bueno, entonces, un poquito lo que quiero conversar es que sabemos que muchos de nuestros clientes tienen el deseo de invertir, pero muchos tienen dudas en relación o inseguridad en cuanto a la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario desde el exterior sin contar con una visa, con una residencia aquí en los Estados Unidos, por supuesto sin vivir aquí físicamente y sin percibir ingresos en dólares, ¿ok? Todas estas preguntas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista. Así que bueno, te voy a dar la palabra, Ricky, para que presentes a nuestro súper especial invitado de hoy. Gracias, Liz. A mí particularmente me emociona mucho este tema, el tema financiero, quizás también por mi instrucción universitaria, pero creo que además es interesante para cualquier inversionista en general que desee hacer una inversión, tener conocimiento de esta área financiera. Y para eso invitamos a nuestro queridísimo amigo César Maraver, que es un amigo aquí de la casa de nosotros. Él es economista, es experto también en préstamos hipotecarios internacionales y ha sido asesor de muchos de nuestros clientes. Gracias a la asesoría de él, pues han podido financiar propiedades en Miami de una manera exitosa. Así que bienvenido, Así es. César. Te doy la oportunidad para que nos digas brevemente, hables un poquito de ti y luego, pues bueno, como tenemos el tiempo, pues vamos directamente a las preguntas. Gracias, Ricky, Ale, el equipo campeón. Qué bueno, qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Bueno, mi nombre, como tú lo comentaste, es César Maraver, soy economista y soy loan officer de Novus Home Mortgage. Nosotros somos un banco nacional, prestamos en los 50 estados y realmente nos especializamos por el área geográfica donde nos encontramos en Miami, que es el hub de toda esta inversión de clientes, no solamente de América Latina, sino de Europa también, en préstamos para inversionistas internacionales. Y este es el tema que nos ocupa hoy y encantado de compartir con ustedes. Así es. Bienvenido, César. Para nosotros es un honor y es un privilegio tenerte aquí con nosotros en este espacio que seguramente se va a repetir muchas veces. Y bueno, hoy vamos a disipar todas esas dudas que se le presentan a todos nuestros clientes en relación a créditos hipotecarios para extranjeros. Vamos a estar conversando sobre algunos conceptos básicos, vamos a preguntar también sobre algunas condiciones y requisitos para estos préstamos y algunas estrategias que podemos sugerir a nuestros clientes. Y la primera pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Cómo es posible, verdad? O cómo los bancos aprueban un extranjero, un financiamiento, incluso sin vivir aquí y tener un ingreso en dólares? ¿Cómo es eso posible? Mira, tradicionalmente la banca en el sur de la Florida ha desarrollado este nicho para inversionistas internacionales. Es un préstamo bastante sencillo y definitivamente podemos prestar hasta el 70% del valor de la propiedad, ¿verdad? Y definitivamente cada vez hay más opciones y alternativas para clientes inversionistas internacionales sin restricciones de tipo de propiedad y con distintas formas de analizar esa capacidad de endeudamiento de ellos, y definitivamente hay un producto financiero
financiero para cada necesidad. Correcto. Incluso sin tener visa, ¿correcto? Visa de ningún Sí, tipo. Ok, sí, ya ni siquiera es requerida una visa para obtener un financiamiento para un cliente internacional. excelente. Gracias, César. Gracias por darnos un poco de luz a nosotros y a nuestra audiencia. Queríamos preguntarte si nos puedes simplificar cuáles son esos requisitos básicos que necesita un extranjero para poder acceder a un préstamo como este. Claro que sí, son muy elementales y voy a hablar de lo sencillo, cuáles son el listado de requisitos más estructurados, porque los hay mucho menos en las distintas opciones que tenemos. Básicamente un pasaporte válido, una visa americana válida si el producto lo requiere, como decíamos, ya no es necesario para algunos productos. El banco quiere ver cuál es tu fuente de ingresos, el banco quiere ver a qué te dedicas y cuál es tu fuente de ingresos. Si eres un empresario, una carta de tu contador, ¿verdad? Donde indique cuál es la naturaleza de tu negocio, cuánto recibes, no tu empresa, sino tú, producto de esa actividad con tu empresa. Luego cosas más elementales como una referencia bancaria, como un recibo de servicio para verificar que tú resides fuera de los Estados Unidos. Pero definitivamente el punto más importante de todos los requisitos son los fondos. Es verificar dónde se encuentran los fondos que vas a utilizar para la inversión. Ese es el elemento más determinante para la aplicación de un préstamo de inversión internacional. Justamente, César, Muchas gracias. interesante lo que estás comentando, porque nos hemos conseguido con algunos clientes que dicen, pero yo no tengo cuenta bancaria en los Estados Unidos, yo no tengo mi dinero en los Estados Unidos, yo tengo todo mi dinero en mi país de origen. ¿Cómo manejan estas circunstancias con estos clientes? Mira, es necesario tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos al momento del cierre, porque obviamente los pagos mensuales del servicio de la deuda deben hacerse sobre una cuenta que está en Estados Unidos, pero el análisis inicial y la preaprobación no es necesario que tengas los fondos en Estados Unidos. Un cliente de Colombia me puede mostrar los fondos que va a utilizar en una cuenta en Davivienda y eso es perfectamente válido para emitir esa carta de preaprobación que les permite a ustedes no solamente determinar los parámetros del valor de la propiedad que este cliente puede adquirir, sino efectivamente entrar en contrato con esa carta. Y dependiendo, en el caso si es una preconstrucción o es una propiedad que ya esté terminada, nos determinará cuánto tiempo tenemos para estructurar el resto del préstamo y someterlo, porque normalmente necesitamos entre 30 a 45 días desde el momento que lo sometemos hasta la mesa de cierre. Exacto. Nos mencionaste que puedes financiar hasta un 70% en una propiedad aquí en los Estados Unidos para un extranjero. Así es. En relación ¿existe un monto mínimo que ustedes requieran para este préstamo? ¿O cuál es el Sí, valor mínimo de inicial? efectivamente hay productos que nos permiten financiar hasta el 75%, ¿verdad? Normalmente decimos el 70% porque es el número base más lógico para que los números de la transacción hagan sentido para el inversionista. El monto mínimo del préstamo efectivamente en promedio es $150,000, el monto mínimo de préstamo, no valor de la propiedad. Tú puedes comprar una propiedad de $1,000,000 y financiar solamente 150,000. Y el monto máximo como tal, normalmente las transacciones que de manera más frecuente hacemos llegan hasta los 3 millones de dólares. Sin embargo, tenemos productos que pueden financiar montos superiores a eso sin ningún problema. Ok, y una pregunta que muchos de nuestros clientes nos hacen, ¿ellos pueden hacer esta operación desde su país de origen? ¿Tienen que viajar? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Mira, no existe realmente una necesidad de que la persona esté acá para hacer la inversión. Inclusive, si la persona no tiene una cuenta bancaria de su corporación, porque normalmente lo hace a través de una corporación, y luego podemos hablar de eso en mayor detalle, se puede abrir la cuenta bancaria de la corporación de manera remota. Y el cierre, hay distintas modalidades de cierre remotos. Una es la que se llama el RON, el RON, Ujú. que es un notario internacional que con unas instrucciones muy sencillas conecta a la persona donde quiera que esté y se efectúa el cierre. Y el otro también comúnmente usado es a través de que la persona se traslade a la embajada o al consulado americano más cercano a donde viva y
firme los documentos del préstamo ante un notario americano. Hay distintas formas de hacerlo, no tiene por qué estar en los Estados Unidos ni venir a los Estados Unidos. Excelente. Excelente. César, sabes que tuve una reunión con un cliente hace poco. Él fue, compró preconstrucción y no compró con nosotros, simplemente el cliente nuestro me llamó para pedirme asesoría, donde le estaban diciendo que si compraba la unidad que estaba comprando, la tasa de interés que le iban a dar era 7%, era más alta que si compraba otro producto. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo se maneja este tema de las tasas de interés, que es volátil, que uno no puede controlar, se va moviendo en el tiempo? Pero háblame un poquito de ese tema, de las tasas de interés. Podemos hablar, como efectivamente es como tú dices, las tasas de interés dependen de muchos factores. Dependen del tipo de propiedad que estás comprando, depende del uso de la propiedad y dentro de las propiedades de inversión, que son las propiedades para extranjeros, hay distintos tipos de propiedades, desde un condo hotel hasta una single family home para rentas largas. Las tasas de interés podemos decir que también obedecen a dos clasificaciones muy claramente establecidas, con verificación de ingresos, que es lo que estábamos hablando de una carta del contador y los 5 elementos que normalmente mencionamos. Las tasas de interés ahí pueden comenzar desde los 6.3, 6.5 en adelante. Y luego tenemos tasas de interés para inversionistas sin verificación de ingresos, ¿verdad? Y esas tasas pueden estar en los 7. Va a depender realmente de distintos elementos, pero esos son los rangos. Y lo que sí te puedo decir con certeza es que muchas de estas tasas que nosotros ofrecemos son más bajas que las tasas para clientes locales, ¿verdad? Para la compra de una vivienda. Porque básicamente la determinación de las tasas de clientes inversionistas internacionales tiene unas características y una fuente totalmente diferente a la fuente de financiamiento para clientes locales. Perfecto. En cuanto a los plazos de estos créditos, César, más o menos, ¿cuál es el plazo para un extranjero? ¿Son 15 años, 30 años? Cuéntanos un Mira, poquito sobre eso. normalmente son préstamos a 30 años. Eso es algo bien interesante resaltar. Eso no quiere decir que el inversionista debe quedarse con un préstamo 30 años. Difícilmente en este país, por la alta rotación, inversiones, las personas se quedan 30 años con un préstamo. Pero la ventaja de que el préstamo sea amortizable a 30 años es que obviamente la cuota de capital más intereses va a ser un poco menor que si es un préstamo que se amortiza en menos tiempo. Pero normalmente los préstamos en términos generales son de 30 años. César, ¿cómo se hacen los pagos desde el extranjero? Es otra pregunta que tienen. Algunos países latinoamericanos les es más complicado. Más o menos, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, el dinero, como comentábamos, puedes mostrarlo para la preaprobación desde tu país de origen y luego debes trasladarlo a los Estados Unidos. Tienes distintas alternativas. Lo puedes enviar desde la cuenta que se registra en el préstamo en tu país a tu cuenta personal o de la LLC en los Estados Unidos. Puedes también, de acuerdo a las condiciones que hayan, de acuerdo al contrato y a las condiciones que hayan acordado con el desarrollador, si es una nueva construcción, enviar el dinero directamente a la cuenta del desarrollador o también pudieses enviar el dinero a la cuenta de la compañía de títulos, dependiendo del tipo de transacción que vayas a hacer. Ahora, la realidad de la movilidad del capital en nuestros países varía. Hay países que no tienen absolutamente ningún tipo de restricciones. De hecho, países que su moneda de curso legal es el dólar americano, ¿verdad? Como otros países que tienen una inmensa diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado a donde pueden acceder a esas divisas. Como también hay países que tienen barreras para la movilidad de capital y tienen impuestos para ello. Entonces, por eso es que es tan importante esa reunión inicial con sus clientes donde podemos entender cuál es su realidad, dónde tiene los fondos y asesorarlo un poco en el manejo, porque definitivamente es un punto muy importante que debemos abordar. César, en Muchas ese gracias. sentido de los pagos, ¿no? Porque uno que ha invertido aquí en Miami, donde nosotros nos encontramos, o cuando uno es local, uno sabe que todos los tipos de financiamiento que uno tiene para la compra de propiedades no tienen ningún tipo de penalización para los pagos anticipados. Esto es Ujú. igual
para los préstamos extranjeros. Normalmente un préstamo de inversión tiene una penalización de pago anticipado. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Como cuando tú haces un préstamo de inversión de un cliente local a través de un préstamo convencional, no tienes penalizaciones, pero si tú haces un préstamo como local o como extranjero con un préstamo no convencional, normalmente tienes una penalización por pago anticipado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, si cancelas el préstamo en su totalidad durante ese periodo de penalización, que puede ser, normalmente es un periodo de 3 años, tienes una penalización, de los cuales muchas veces es una penalización simbólica. Quiero dejar claro que en ningún momento te impide vender o refinanciar la propiedad. Simplemente tienes un costo adicional que puede ser un porcentaje del monto del préstamo, del saldo inicial del préstamo, un 3, un 2%. Hay variedades donde va decreciendo, hay variedades que son lineales, pero eso no implica que tú no puedas hacer abonos de capital. Los puedes hacer durante ese corto periodo de penalización con ciertas limitaciones. Sin embargo, como ustedes saben, en nuestra América Latina no hay una cultura de endeudamiento. Las personas muchas veces se resisten a pensar que van a tomar un financiamiento por 30 años y quieren pagar el préstamo aceleradamente. Lo pueden hacer. Inclusive, si hay clientes que nos dicen en esa conversación inicial, yo quiero un préstamo, pero lo voy a pagar antes de un año, tenemos la alternativa de ofrecerles préstamos de inversionistas sin penalización de pago anticipado. Tiene unas condiciones un poco más particulares, pero definitivamente también existe esa posibilidad. Excelente. Todo es cuestión de entender cuál es la necesidad del cliente y ver cuál es la situación particular. Así Hay es. muchos clientes que también me preguntan, mira, yo estoy en una posición en la que posiblemente me vaya a vivir a los Estados Unidos, pero quieren hacer la inversión desde ya. ¿Pueden después en un futuro refinanciar esa propiedad? O sea, primero adquirir esa propiedad con un crédito para extranjeros y ya una vez aquí con el cambio de estatus, refinanciar su propiedad. Sí, fíjate que la aplicación del préstamo, en este caso para un extranjero, se hace con el estatus migratorio que tenga el inversionista al momento de someter el préstamo. Puede ser préstamo de inversión y asumamos que esa persona decide un tiempo después venir a Estados Unidos. Se puede quedar con el préstamo como originalmente estuvo concebido, o si esa persona ya tiene un estatus migratorio diferente y quiere refinanciar ese crédito ya usando sus ingresos y sus declaraciones de impuestos que tiene en los Estados Unidos, perfectamente puede cambiarla, hacer un nuevo préstamo, refinanciar, e inclusive si la convierte en su vivienda principal y está a título personal, puede disfrutar, si es residente o ciudadano, de beneficios fiscales en el condado donde viva, que se llama el Homestead Exemption. ¿Y qué beneficios, bueno, aparte del fiscal que acabas de mencionar, en cuanto al préstamo, qué otros beneficios pudiera tener esa persona con el refinanciamiento? No, un refinanciamiento es un lienzo en blanco. Es un préstamo nuevo, tú lo podías tener a nombre de una corporación y ahora decides ponerlo a título personal, pues tenías un préstamo no convencional como un extranjero y lo conviertes en un préstamo de vivienda principal convencional. Realmente, y esa es la belleza de la inversión en bienes raíces, que es el único negocio donde tú puedes cambiar las reglas del juego. Porque te doy un ejemplo, esa persona compró esa propiedad como inversión y 5 años después se vino a vivir a Estados Unidos, y además de que es ciudadano o residente y tiene otra condición, tiene además una plusvalía acumulada en esa propiedad. Entonces no solamente refinancia, sino hace un cash out y saca dinero de esa propiedad para reinvertirlo en una nueva propiedad. Son muchísimas las bondades de este tipo de inversión. Bueno, y unida a esa pregunta, justamente tenemos muchos clientes que incluso han comprado cash en el pasado y que quisieran hacer un cash out. ¿Eso también pudiera funcionar para un extranjero? Sacar el Absolutamente. efectivo, ¿hasta qué porcentaje te permiten sacar un cash out luego de Hasta el 70% también? normalmente del valor de tasación de la propiedad. Muchos clientes, por distintas razones, tienen problemas a la hora del cierre y tienen que hacer un préstamo privado o tienen que pagar la propiedad cash de contado, pero su intención inicial era hacer un financiamiento. Se puede hacer lo que se llama un financiamiento tardío o un delayed financing, que la persona compra la propiedad de contado, inmediatamente después hace un financiamiento y podemos financiar hasta el 70% en las mismas Ok. condiciones que
inicialmente hubiese podido acceder. Qué Está bien, bueno por saber cuestiones que de hay tiempo. tanta versatilidad Absolutamente, dentro sí. de esto. César, una circunstancia que surge siempre con los clientes internacionales, y este tema, por cierto, lo vamos a tocar la semana que viene más a fondo con un contador, porque tiene más que ver con un contador, pero para efectos del banco, ¿qué diferencia hay entre comprar como una persona natural o a través de una compañía o de una LLC? Para efectos del banco no hay ninguna diferencia en el sentido de que el análisis del préstamo va a ser en cabeza de la persona. Se va a revisar los ingresos de la persona, se va a revisar el credit score si por casualidad el cliente extranjero tiene credit score y se va a revisar los fondos y el origen de los fondos que provienen de la persona natural. La compañía, la LC, es un vehículo que le va a permitir, entre otras cosas, proteger su inversión, tener beneficios fiscales, tener beneficios de protección patrimonial, protegerse ante la posibilidad en el futuro de que cuando venda la propiedad tenga una ganancia de capital, la cual es tratada de manera diferente si la persona inversionista extranjero tiene la propiedad a título personal o a título de la compañía. Pero como tú decías muy bien, eso es un tema muy específico para un contador que seguramente puede explicarles en mayor detalle. Bueno, aprovechamos en este webinar para mencionar que el jueves que viene, nuestro próximo capítulo de esta serie de webinars vamos a invitar a un contador para que nos explique un poco esa área de todo esto que se llama del mundo de las inversiones, ¿no? Que uno muchas veces lo deja de lado, pero es importante. Así que para el jueves que viene vamos a estar haciendo esto. César, otra cosa que me vino a la mente y nos pasó a nosotros de alguna manera personal hace mucho tiempo. La estimación de los costos, o sea, el cierre, ¿no? Porque a veces los inversionistas van con una idea de qué es lo que les toca llevar al cierre para finalizar con la operación y de repente se consiguen con, ¿y estos costos por qué? ¿Estos costos por qué? ¿Qué otros costos debe considerar un inversionista al momento del cierre? Por eso yo les ratifico la importancia de esa conversación inicial para llevar de la mano al inversionista, sobre todo cuando es su primera oportunidad que está comprando una propiedad acá. Hay tres elementos que hay que tomar en cuenta. Obviamente la inicial. El segundo punto son los gastos de cierre, de los cuales, que son todos los costos inherentes a tomar el préstamo. Ahí hay elementos como el seguro, como los impuestos de registro de la hipoteca, todo lo inherente a la compañía de título. Puede haber también el broker fee del banco. Y además de eso, hay un elemento, todo esto que estamos hablando son lo que se llaman los closing costs, pero también hay un elemento dentro del dinero que debe llevar a la mesa el inversionista, que son los prepagos. ¿Qué son los prepagos? Es como una cuenta fideicomiso donde el cliente, ahí se incluyen pagos tanto que se hacen al cierre como que se dejan de reserva como fideicomiso de seguro e impuestos. Entonces tenemos la inicial, los gastos de cierre y hay un tercer, estos dos primeros son un desembolso, pero hay un tercero que son las reservas, que no es un desembolso, ese dinero no se congela de ninguna manera, pero el cliente debe mostrar que está en capacidad de cubrir 6 o 12 meses de cuota, ¿verdad? Tenerla disponible o poder mostrarla que la tiene al momento del cierre. Y eso como no es un desembolso, sino es simplemente como que, dicho en palabras muy sencillas, el banco quiere saber que si tú no rentas esa propiedad inmediatamente, tienes los recursos mínimos para cubrir las cuotas durante los primeros 6 o 12 meses dependiendo del producto. Pero ese dinero, como no es un desembolso, el inversionista lo puede mostrar desde una cuenta de inversión, desde un fondo mutuo, desde un certificado de depósito y muchas veces puede mostrarlo en una combinación, una parte ubicada en Estados Unidos, otra en su país de origen. Pero efectivamente son tres elementos que debes tomar en cuenta siempre. César, ¿y ese dinero que el inversionista debe tener en una cuenta para a miras del inversionista después del cierre queda liberado? Absolutamente. Ese dinero no sale de tu cuenta, ese dinero no se congela. Normalmente, ¿qué hace un inversionista con la muestra de las reservas? Puede
equipar la propiedad o puede darle libre uso de eso. Ese dinero en lo absoluto es retenido, ni el banco nunca toca ese dinero. Bueno, o sea, perfecto. Entonces, para amoblar la propiedad, si es una propiedad vacacional, si es dependiendo del uso, pudiera disponer luego del cierre de ese. Absolutamente. Yo quiero que hablemos un poquito de los errores y bueno, y algunas cosas que hemos visto, sobre todo en la parte de preconstrucción, es algunos errores que hemos visto en algunos clientes que de repente, que lo mencionaste antes, y que los desembolsos a veces vienen de personas que no son el comprador, por Ujú. ejemplo, preconstrucción. Háblanos un poquito sobre eso, de los errores más comunes que has visto en los inversionistas internacionales cuando estamos aplicando un financiamiento. Una inversión en bienes raíces no es una decisión impulsiva ni es una compra ligera. Esto requiere una estrategia. ¿Y en qué Correcto. consiste la estrategia? En ese acompañamiento que ustedes y nosotros como la parte financiera le damos al cliente. El cliente debe tener claro, y si no, es nuestra función de darle toda la información necesaria para que ellos tomen su decisión de cuál es mi estrategia. Esto es una propiedad que voy a usar de inversión, pero la voy a usar en rentas cortas o en rentas largas o en un condotel. Esta inversión la voy a hacer con mi familia, la voy a hacer yo solo, la voy a hacer con mi socio con el cual tenemos el negocio en nuestro país de origen. Y dependiendo de cuáles sean esas decisiones, hay que diseñar esa estrategia, porque hay una cosa muy delicada que es el origen de los fondos y la trazabilidad de esos fondos. Entonces, normalmente, a pesar de que hay algunas excepciones, los préstamos para inversionistas internacionales no aceptan regalos. ¿Qué quiere decir? Que si Alejandra Monk está haciendo la compra de una propiedad de inversión en una compañía, una LLC, donde está con Ricky como socios, Lisette no puede aportar dinero ni enviar dinero a la cuenta de ellos porque el banco no va a aceptar ese dinero como válido para la transacción, ¿verdad? Entonces, la estrategia y la claridad es fundamental para diseñar esas decisiones que debes tomar a lo largo del proceso y que sean coherentes y consistentes. Insisto, el origen, el destino de los fondos y la trazabilidad de los fondos usados en la transacción es el principal elemento que puede de alguna manera entorpecer o poner en peligro una transacción que normalmente es muy sencilla y muy rápida. Así Perfecto. es. Y todo eso lo podemos prever instruyendo a nuestro cliente desde un principio para que no cometa esos errores, ¿correcto? Correcto, absolutamente. Sí, yo tengo con respecto a ese tema de los errores, porque me imagino que estos no son los únicos errores que tú has visto de los inversionistas. Hay un tema de si las nacionalidades, por ejemplo, que si Venezuela, Colombia, o sea, estamos pudiendo dar financiamiento a personas en qué condiciones. El caso de los venezolanos, de los chinos, que sabemos que tienen. ¿Cómo se maneja eso un poco, César? La orientación de la banca y la verificación de las condiciones para tomar un préstamo para un inversionista no están necesariamente tan influenciadas por estas leyes que existen a nivel federal o a nivel estatal, específicamente como prohibición. Por ejemplo, hay una ley en el estado de la Florida, que es la SB 1264, que limita la compra de algunas personas que residen en estos países que tú has mencionado para comprar una propiedad cerca de una instalación que el Estado o la nación haya determinado como neurálgica o de importancia estratégica. También en el estado de la Florida hay una limitación de el área máxima de terrenos que pueden comprar personas de ciertas nacionalidades que viven en sus países. Eso no quiere decir que un ciudadano venezolano, por ejemplo, que viva en Estados Unidos permanentemente, tenga una visa, tenga una prohibición de comprar una propiedad bajo estos parámetros. Entonces, desde el punto de vista del financiamiento, nosotros vamos a revisar el origen de los fondos, vamos a revisar la capacidad de endeudamiento de la persona y hay otras instancias como la compañía de título, como el desarrollador, que también tienen algunos otros elementos que preleen eso, pero hay reglas generales de análisis y también como los préstamos para clientes internacionales vienen de recursos portafolio de los bancos, es decir, recursos propios de los bancos,
un banco puede determinar, mira, yo para prestarles a personas de tal nacionalidad, en lugar de 6 meses de reserva, requiero que muestre 12 meses de reserva. O establecer reglas particulares, pero en términos generales, incluyendo a venezolanos, tenemos alternativas para financiar propiedades y seguimos haciéndolo de manera regular. Bueno, Excelente. definitivamente la importancia de tener una asesoría desde el principio, ¿correcto? Y bueno, yo quería como preguntarte, ¿qué significa una precalificación financiera para un extranjero? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a nuestros clientes hacerse una precalificación financiera? Primero, no tiene absolutamente ningún costo, ni ninguna de las asesorías que nosotros le damos a los clientes tiene un costo. Esto es un acompañamiento que al final del día es contra resultados. Cualquier honorario que se cause durante una transacción inmobiliaria se paga al cierre con el traspaso de la propiedad y cuando se concrete la transacción. Mira, una preaprobación bancaria lo que nos permite a nosotros es determinar unos parámetros para que ustedes puedan tomar decisiones y en lugar de mostrar propiedades aleatoriamente a un cliente, ya tengan claramente ese proceso de cuál es la capacidad de endeudamiento del cliente. Se hace una verificación preliminar de documentos, estados bancarios, visa si es necesario, el pasaporte y unas preguntas generales en un formato muy sencillo. Nosotros el mismo día que el cliente nos muestra su identificación y la prueba de fondos, podemos emitir la carta de preaprobación, teniendo claro cuáles son el producto que más se adapta a las características de ese cliente y allí le damos el listado de documentos que vamos a requerir. En el proceso van con ustedes y trabajan, deciden una casa, una propiedad, colocan la propiedad bajo contrato y desde el momento que sometemos el préstamo con todos los requisitos que no necesariamente el mismo tiempo que coincide en el que ustedes entran en contrato. Lo ideal sería que ambos eventos coincidan, entrar en contrato y someter el préstamo, transcurren de 30 a 45 días continuos. En términos generales, ese es el proceso cuando la vivienda sea nueva, ya está culminada o sea una vivienda existente. Ahora, cuando es una preconstrucción, que tú me dices, yo tengo un cliente que va a comprar X proyecto que va a estar listo a finales del 2027, podemos perfectamente acompañarlo, explicarle el proceso, ayudarlo a que él determine la estrategia, porque la estrategia no tiene nada que ver con el desembolso, la estrategia tiene que ver cómo conceptualmente diseña los pasos que debe dar para llegar a eso. Le hacemos una precalificación que normalmente no es necesaria por parte del desarrollador para entrar en contrato, pero definitivamente lo ayudamos en establecer una hoja de ruta de los pasos que debe tomar. Bueno, incluso aunque tengas el 100% del dinero para hacer la compra cash, puedes optar por hacer una precalificación sin compromiso y evaluar si efectivamente entras en una propiedad o incluso hasta en dos propiedades, ¿no? Muchas veces hemos llegado a una conversación con un cliente que tenía inicialmente pensado hacer la compra cash y termina comprando dos porque cuando logramos explicarle al cliente que los beneficios fiscales, ¿verdad? Y la revalorización de una inversión en bienes raíces no depende, no está atada al monto que tú diste de inicial, sino al valor de la propiedad. Si entendemos que no es lo mismo tener $1 millón y comprar una propiedad cash de $1 millón a comprar, por simplificar el ejemplo, dos propiedades de $1 millón, dando el 50%, 500,000 en cada una, y que esa propiedad se revaloriza, por decir un ejemplo, al 10%, ¿verdad? Va a duplicar ese beneficio con aprovecharse del apalancamiento Claro. del sistema financiero americano, que es totalmente amigable y benévolo, propicio para la inversión internacional. Y esto me sirve para hacer una aclaratoria de algo que ha ocurrido mucho en los últimos 3 meses, de clientes que tienen la duda si hay algún tipo de cambios migratorios o de prohibiciones o nuevas reglas que impiden o modifican las condiciones para hacer una inversión en los Estados Unidos. En lo absoluto. Si le estamos diciendo que hasta siquiera sin visa americana puedes hacer una inversión. Y eso lo vamos a ver la semana que viene porque vamos a ver la nueva ley fiscal de Trump con este invitado que tenemos, es que bueno, vamos a ver los beneficios que tiene para los extranjeros.
Y bueno, definitivamente sí, ¿por qué no apalancarse en un crédito y duplicar tu patrimonio inmediatamente con el apalancamiento de un banco? Así es. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Tengo una preguntita por aquí en el chat que me están haciendo, porque bueno, en esa respuesta contestaste las otras preguntas que teníamos por allí. Así que me voy para esta pregunta del chat que también es muy interesante y dice, ¿qué pasa si quiero comprar con un familiar o con un socio? ¿Cómo funciona eso con el banco? Puedes comprar con un familiar o un socio a título personal o a través de una LLC. Lo más recomendable es que lo hagas a través de una LLC, donde claramente estén establecidas cuál es la participación de cada quien y normalmente, porque cada banco tiene algún tipo de matices en esto, cuando dentro de una sociedad una persona, un socio, tiene menos del 20%, no necesariamente tiene que aplicar al préstamo. Más Mm. sí cuando tienes, por ejemplo, tienes cuatro socios y los cuatro socios tienen el 25%, todos aplican al préstamo. Pero tienes un socio, esposo, por ejemplo, que el esposo tiene el 90% y el esposo tiene el 10%. Si el esposo que tiene el 10% no quiere ser parte del préstamo, no necesita hacerlo. Bueno, y si ya llegaste hasta aquí en esta presentación, me encanta porque tenemos un bono especial para todos nuestros asistentes del día de hoy. Y bueno, si estás considerando invertir con financiamiento, aquí tenemos este bono especial que es una precalificación, por supuesto, financiera con César y vamos a estarte otorgando $3,000 para los gastos de cierre. ¿Ok? Sí, por supuesto, la condición es escanear el código QR que aparece en pantalla. Vas a estar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, en este caso Instagram, y nos mandas un mensaje directo con la palabra financiamiento y te estaremos contactando para hacerte la precalificación bancaria, por supuesto, con César. Tomas acción en comprar una propiedad seguido a esto. Vamos a estarte otorgando estos $3,000, ¿ok? Para tus gastos de cierre. Les doy un poquito de tiempo para que escaneen el código y nos manden el mensaje. Yo aprovecho para comentarles a todos los que nos escuchan y que van a escuchar este material grabado, no pierdan la oportunidad de esta conversación, porque definitivamente hoy hemos hablado en términos generales, pero estoy seguro que al tener una conversación uno a uno con ustedes vamos a identificar distintas cosas para hacer un traje a la medida de no solamente solución financiera, sino una propiedad que se ajuste a las expectativas que usted tenga para hacer una primera inversión en los Estados Unidos. Y el resultado de eso va a ser clientes que vuelven y hacen otra y otra. Te comento que tenemos clientes que en los últimos 6 meses han hecho 4 cierres porque compraron la primera propiedad, entendieron el proceso, vieron los números y tomaron acción en otro tipo de inversión. Compraron un single family home y luego tienen ahora un condo y tienen una propiedad de rentas cortas, etcétera. Definitivamente, invertir en Miami puede ser el primer paso para proteger el patrimonio de tu familia. Y bueno, ya ves que puede ser muy fácil desde el exterior con financiamiento, puedes definitivamente apalancarte, no solamente proteger tu patrimonio, sino multiplicarlo. Y bueno, solamente te queremos dejar como 3 consejos básicos y el primero es justamente eso, informarte y prepararte con tiempo para justamente diseñar esta estrategia diseñada a tu medida. Y el primer paso también es el de hacer la precalificación financiera con César. El segundo consejo que les doy a todos es, por supuesto, elegir una propiedad que se ajuste a tus objetivos de inversión. Para eso vas a tener el acompañamiento de cualquiera de nuestro equipo para que poder seleccionar esa propiedad que se ajuste a tus necesidades y expectativas de inversión. Y por último, escoge trabajar con un equipo que te dé confianza, que pueda diseñar esa estrategia hecha la medida para ti y también que te respalde y te dé el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de adquisición de este bien raíz, esta propiedad de inversión que puede representar la seguridad de tu familia para el futuro. Así que bueno, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias, César. Para nosotros ha sido No, no, de verdad un honor tenerte aquí un y gusto por para mí. compartir esta Gracias. gran sabiduría que tienes y toda la experiencia que tienes, por supuesto, y de habernos acompañado en tantos cierres con nuestros clientes. Así que bueno, muchísimas gracias Ricky y Alejandra. Y bueno, por supuesto, la invitación para la próxima semana a este webinar que tiene, bueno, de verdad tiene a todo el mundo muy pendiente de qué va a pasar con esta nueva ley fiscal de Trump y para eso vamos a estar acompañados de un contador para que nos dé toda su visión de cuál va a ser el impacto para, sobre todo para nuestros clientes internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias y me Hasta la despido. Buenas próxima. noches. Gracias y buenas Hasta la noches próxima. para Buenas todos. noches. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.